de Medicina Tropical, Julio de Marín y Caro. Encontrarnos aquí con el doctor Wilder Aval de la Cruz, médico cirujano de profesión, registrado en el Colegio Médico del Perú, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Tenemos algunas dudas acerca de lo que es las malformaciones congénitas en el sistema nervioso. Y quisiera que usted, en su amplio recorrido, nos pueda explicar acerca de las enfermedades, sus causas, para poder aclararnos más el tema. Bueno, específicamente hablando de lo que son las malformaciones del sistema nervioso central, ¿verdad? Sí. Deben de ser las malformaciones del sistema nervioso central aquellas malformaciones de las más severas, de las que de pronto puedan tener mayor incompatibilidad con la vida, las que definitivamente generan mucha preocupación, sobre todo en las mujeres embarazadas, pero lo importante es tratar de conocerlas y tratar de evitarlas, básicamente desde el punto de vista nutricional, ambiental, que ahora mucho se ve y mucho se estudia, ¿no? En general las malformaciones del sistema nervioso central responden a múltiples tiene múltiples variables, ¿no? Puede ser un problema cromosómico, genético, como lo llamamos, puede ser un problema también asociado a una cuestión ambiental. Últimamente hemos visto asociado a problemas nutricionales, ¿no? Como este problema de ácido fólico. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con las malformaciones que no son ocasionadas por un solo único factor, son múltiples factores los que pueden condicionar, ¿verdad? Lo bueno en este tiempo es que incluso ahora podemos detectarlos antes de nacer. Los sistemas de ultrasonido actualmente nos permiten hacer diagnósticos muy precoces de esto, ¿no? Antes incluso de las 10 semanas o 12 semanas ya podemos tener un diagnóstico de estos niños y poder muchas veces evitar el embarazo o tratar de continuarlo cuando son malformaciones incompatibles, ¿no? En fin, hay múltiples factores y veremos cuáles son preguntas con ese respecto. Siempre usted dice que se podría, a un cierto tiempo, podría detectarse mediante una ecografía o un ultrasonido, pero, o sea, el riesgo, o sea, si tener a un niño así en esas condiciones, expuestas a varios factores en lo que es el cerebro, eso, ¿sería conveniente? ¿A qué llegaría eso? O sea, ¿sería conveniente un aborto o...? Bueno, pues es otro tema, ¿no? En realidad ese es otro tema, pero en nuestro país no está autorizado el aborto terapéutico, no existe. Sin embargo, pues a veces cuando uno puede detectar una malformación de este tipo muy temprano, es todavía una cuestión ética y legal, ¿no? Tratar de definirlo o resolverlo, ¿no? No está incluso en nuestros países, está en otros lugares. Así hemos tenido muchas pacientes a los que se les detectaba temprano y precozmente una malformación grave, por ejemplo una anencefalia, y a veces dejaban que llegara hasta término, que naciera, cuando se podría haber finalizado el embarazo antes, ¿no? Pero como ahora sí no tenemos una legislación que nos permita hacer un aborto terapéutico, no existe, o adelantar el parto. Desgraciadamente eso está todavía en el tapete, ¿no? Ahora, lo que sí podemos hacer es prevenir, que es lo más importante, ¿no? Como le vuelvo a decir, las malformaciones no responden a un solo único factor, sino multifactoriales, ambientales, nutricionales, cromosómicos. Y nosotros podemos ahí ayudar a las personas desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Ya se ha demostrado que la ausencia del ácido fólico causante de la anemia megaloblástica puede, y de hecho puede generar problemas de malformaciones del sistema nervioso central. Entonces, dándole ácido fólico a las mujeres en edad fértil previo al embarazo sería importante para poder prevenir muchas de estas malformaciones. Eso sí, hay varios estudios que ya se han hecho respecto a la utilización de ácido fólico. Por eso es que está dentro ahorita del plan de nutrición de la mujer en edad fértil, no tanto en la mujer que ya se embarazó. De hecho, en algunos capítulos se dice que se puede seguir dando ácido fólico hasta las 12 semanas de embarazo, pero ya a las 12 semanas de embarazo el sistema nervioso central ya se formó.
Entonces, si había una malformación, ya no lo vamos a poder corregir. Por tanto, uno de esos factores de las malformaciones, que es el nutricional, puede ser evitado en las mujeres con el ácido fólico, dárselo un mes o un par de meses antes de todo embarazo a todas las mujeres en edad fértil que estén pensando en tener hijos, ¿no? El otro factor que también contribuye es el cromosómico. Entonces, si hay antecedentes en la familia de una de las dos personas de enfermedades de este tipo, del sistema nervioso central, siempre es importante hacer una consulta cromosómica o genética, como le llaman, para poder evaluarlos y poder definir si es que esta pareja va a tomar o tiene altas probabilidades de poder generar enfermedad genética. Va a importar mucho allí el aspecto no epidemiológico de la familia, es que había antecedentes en la familia de este tipo de enfermedades. También, por tanto, se puede prevenir. No importa la edad, puede ser a cualquier edad o algún riesgo en personas que... Por supuesto, cuando una mujer tiene más de 35 años, uno siempre habla de mayor posibilidad, mayor riesgo en muchas patologías, pero es solamente un factor más. No quiere decir que de ninguna manera que una mujer de más edad tenga necesariamente que tener hijos enfermos, para nada. Son solamente factores, ¿no?, que se pueden prevenir. Y aquí en el hospital, los casos de por ejemplo, de cuántos nacidos, pues, o sea, una acá, cifra más o menos, así que puede haber de estos casos. casos. Problemas neurológicos acá sí. Es muy excepcional. Vemos siempre, yo particularmente acá hemos visto más lo que se ve en la hidrocefalia. La hidrocefalia, ¿no? Hay diferentes tipos de hidrocefalias también que se pueden diagnosticar, ¿no? Pueden ser congénitas o adquiridas posteriormente después de una infección. Entonces, lo que más vemos es la hidrocefalia, que terminan siendo estos niños con unas cabecitas grandes, ¿no? Y que felizmente pues se puede hacer algo, operarlos, colocarles las válvulas para poder ayudarlos. Después de ahí, eventualmente, de tiempo en tiempo, vemos las anencefalias, ¿no? La vez pasada hemos visto una hidranencefalia también. Las porencefalias también son, o sea, todas estas malformaciones que ustedes nos muestran acá, estos dibujitos, son las malformaciones más comunes que hemos visto. Ahora, si me preguntas en frecuencia en nuestro hospital, es raro, pues, es raro. En un año veremos pues un par. Doctor, y de estas imágenes, las que tienen más riesgo o es que ya no puedan... ¿Son incompatibles con la vida? Sí, que ya pues, nacen una anencefalia, pero que no tiene cerebro. Esto, una hidranencefalia también es incompatible, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? La anencefalia es incompatible con la vida, pero no hay cerebro. La holoprocefalia con síndrome de un solo ojo también, pero generalmente pueden vivir hasta cierto tiempo, dependiendo que se acompañen o estén asociadas a alguna otra malformación, ¿no? Recuerden que las malformaciones no vienen solas, entonces a veces una malformación trae otra. O sea, un niño que tiene una encefalocelia o una hidrocefalia puede tener otras malformaciones en otras partes de su cuerpo. O sea, es excepcional a veces encontrar un niño con una sola malformación, siempre. Y eso es ya un concepto que está ya por lo menos formado en nosotros. Si tiene una malformación, siempre busca otras. Es muy probable que un paciente pueda tener varias. Y los casos que se dan en el sistema nervioso, o sea, para poderlos, más o menos, ¿en qué tiempo gestacional se puede? No, al comienzo. Al comienzo. El sistema nervioso central se forma a partir casi del momento de la concepción. La primera, la segunda, la tercera semana, la notocorda, que es la parte central, ya se está formando. Lo primero que se forma es la estructura central del cuerpo. En este caso es la médula espinal, con la base del cerebro y la prosencefalia hacia arriba. Entonces, cualquier malformación del aparato del bebé en el sistema nervioso central se da ya desde el momento que la mujer está empezando a sospechar que está embarazada. Ahí empieza. Entonces, la prevención no se puede hacer a la segunda, tercera, cuarta, quinta, tiene que hacerse antes de embarazar. Entonces, factor nutricional, factor cromosómico, el otro factor es el factor ambiental, el ambiente, la polución, las sustancias a las que estamos expuestos día a día también pueden generar y sumar para generar un problema, ¿no? Exponerlos a las radiaciones ionizantes, a las radiaciones no ionizantes, puede y de hecho puede generar y genera trastornos. En realidad no es un solo único factor, son múltiples factores los que condicionan. Felizmente son raros.
Estas son cosas raras, no es lo usual, no es lo usual. En una madre tampoco no podría, o sea, ¿cómo, en los casos que usted ha visto, así, los pocos casos que he visto, cómo reacciona una madre al polvo? O sea, ¿cuál sería la reacción que han tomado algunas madres al llegar a tener estos niños? Ah, no, pues es una reacción terrible, ¿no? Es un shock para muchas de las madres que no han tenido la oportunidad de hacerse una evaluación de ultrasonido previo, ¿no? Es terrible, pues. Pero normalmente ahora ya la mayoría pues ya se han hecho su ultrasonido, su ecografía, y muchas ya saben, ¿no? Lo que tienen, ya han tenido tiempo para asimilar algunas de estas cosas, y cuando nacen pues de todas maneras es terrible, pero ya se les advirtió acerca de las consecuencias del embarazo, ¿no? Pero si me preguntas la reacción, no podemos estar en el pellejo con la mamá, ¿no? Simplemente es una cuestión, si tú lo ves desde el punto de vista psicológico, traumático, porque la mamá va a tener la sensación de haber engendrado algo que está mal, ¿no? Como que no ha servido para generar un buen embarazo. Y en el padre también, todas estas cosas pueden generar eso. Pero hay que hacerles entender de que, por ejemplo, que tú hayas tenido un bebé con una malformación no significa que la siguiente necesariamente haya que ser una malformación. He visto muchas mamás con anencefalia de su primer embarazo, y por supuesto todo con el shock y la preocupación, y después el segundo, el tercer, el cuarto ya han sido normales. Entonces eso hay que hacerles entender y que se tranquilicen en ese aspecto, ¿no? Siempre corrigiendo los factores cromosómicos, nutricionales y ambientales, que son los que suman, ¿no? Entre todo para generar una malformación. Doctor, y cuando nace, por ejemplo, para poder detectar una hidrocefalia, ¿cuáles son las medidas que toman? Normalmente el niño con hidrocefalia ya dentro de la barriga, dentro del útero, ya está con la cabeza grande, ¿no? El ultrasonido llega y dice, no, es un niño con una hidrocefalia. Pero normalmente pues, termina por cesárea, pero eso no va a salir. Por ejemplo, yo he tenido un caso de un familiar que ha llegado a tener, bueno, dijeron que era hidrocefalia, pero de ahí lo llevaron y hay algunos rasgos también que en su familia son un poquito cabezones y ellos dijeron que se habían confundido. Eso podría darse porque le dijeron hidrocefalia y llegaron a Lima y le dijeron que no era hidrocefalia. Pues, Porque dicen todos son cabezones en su cabeza. Diagnóstico, pues, no, pues una hidrocefalia. Tú sospechas una hidrocefalia en un niño que dentro del útero no manifestaba nada, tienes que mandarse el ultrasonido. Por eso aquí se hace bastante ultrasonido y se puede demostrar. Por supuesto hay niños que son cabezones, hay niños que tienen la cabeza bien grande. Hay síndromes asociados a no malformaciones, pero fenotipos, o sea, características de algunos niños con cabezas grandes, con macrocefalia, pero que es una macrocefalia con puro cerebro, o sea, no hay ningún problema ahí. La hidrocefalia es dilatación ventricular, o sea, una dilatación del sistema ventricular que hay dentro del útero de la cabeza. Ya bien sea congénito o bien sea adquirido. Adquirido, como se puede a veces de una meningitis, problemas, ¿no?, infecciones generales, o sepsis en el recién nacido, pueden quedar con obstrucción del circuito del líquido en el sistema ventricular y generar una dilatación. Entonces eso también es posible. En este caso, entonces, casi todos estos son enfermedades de lo que uno puede tener en el sistema nervioso, pero algunos, como les digo, en estos casos también en lo que es la secuencia de espina bífida también puede haber alguna solución. Sí, actualmente lo que es el meningocel, el mielomeningocel, eso se opera, ¿no? Son operables, se solucionan estos casos. Algunos encefaloceles grandes, como por ejemplo estos fibromas quísticos, también son solucionables con un buen seguimiento, ¿no? Lo que sí no es solucionable son, pues, por ejemplo, la encefalia, pues, el cáncer, la encefalia, muchos de ellos son incompatibles con la vida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos resuelto algunas preguntas, las incógnitas que teníamos. Un gusto. Ya. Estamos bien. Bueno.